Mi madre vendió mi casa mientras yo estaba en el hospital, y cuando salí, descubrí quién realmente la había convencido. Pasé 2 meses internado después del accidente. Los médicos decían que había tenido suerte. Yo no lo sentía así. Cada día mi madre aparecía con flores, con comida, con esa sonrisa cansada que solo usa cuando intenta ocultar algo. Me decía que no me preocupara por nada, que ella se estaba encargando de todo. Y le creí, porque era mi madre. Cuando al fin me dieron el alta, volví con la ilusión de dormir en mi cama, de oler el café que solía preparar en las mañanas. Pero al llegar, mi llave no entraba en la cerradura. En la ventana del jardín había un letrero: propiedad privada, no pasar. Golpeé la puerta hasta que un desconocido me abrió. ¿Busca a alguien?, me preguntó, confundido. Detrás de él, reconocí mis cortinas, mi sofá, mi vida, y todo se me vino encima. Llamé a mi madre. Tardó en responder. Cuando lo hizo, sonaba tranquila, como si nada de eso fuera grave. Hijo, no te alteres. Tu hermano me dijo que era lo mejor. Vendí la casa para ayudarte. Ese ayudarte fue lo único que escuché. Y ahí, mientras el viento del porche me daba en la cara, lo decidí. No iba a gritar, solo iba a esperar. Cuando pienso en todo esto, me cuesta aceptar que empezó mucho antes del accidente. Mi hermano, Daniel, siempre fue el inteligente, el que sabía moverse, el que hablaba rápido y convencía a cualquiera. Yo era, bueno, el que hacía las cosas bien, el que pagaba las cuentas a tiempo, el que llamaba a mamá todos los domingos, el que se quedaba arreglando las goteras en su casa sin que nadie se lo pidiera. Desde que papá murió, mamá volcó todo su cariño en nosotros dos, pero de maneras muy distintas. Conmigo, todo era preocupación. Ya comiste, tienes dinero, no trabajes tanto, hijo. Con él, en cambio, era admiración. Mi Daniel está a punto de lanzar su empresa, dijo que tal vez lo entrevisten en la radio, está pensando en invertir en criptomonedas, imagínate. Yo escuchaba todo eso en silencio, sirviéndome otro café, sabiendo que Daniel vivía de préstamos, que siempre andaba debiendo algo a alguien, y que su startup no era más que una idea escrita en una libreta manchada de cerveza. Mi casa era lo único estable que tenía. No era grande, pero la había comprado después del divorcio, con los ahorros de 15 años en la oficina de contabilidad. Una casa pequeña, de ladrillo viejo y ventanas con marcos verdes. El olor a madera húmeda en invierno, el sonido del refrigerador cuando se quedaba pegado, el perro del vecino que ladraba cada vez que yo llegaba tarde. Era mi refugio, el lugar donde empecé a vivir sin sentirme de sobra. El accidente fue una tontería. Una tarde de lluvia, un camión que no frenó a tiempo. Me rompí 3 costillas, una pierna, y me quedé internado más de lo que esperaba. No tenía familia cercana más allá de mamá y Daniel, y ellos se turnaban para visitarme. Él llegaba con su teléfono en la mano, contándome planes, preguntando cuánto me cubría el seguro, cuánto valía mi casa, cosas que en ese momento no entendí. Yo, medio dopado por los calmantes, solo asentía. Recuerdo que una vez le dije que necesitaba vender algunas cosas del garaje y él me respondió: déjame eso a mí, hermano. Mamá y yo te ayudamos a limpiar todo. Supongo que ahí empezó todo. Mamá venía después, con su tupper de sopa y su mirada nerviosa. A veces, mientras hablaba, se le escapaban frases raras. Daniel me dijo que te costará mantener la casa solo. Tal vez deberías quedarte conmigo unos meses. Podrías empezar de nuevo, hijo, algo más tranquilo. Yo no veía la trampa, pensaba que era preocupación, hasta que un día, justo antes del alta, la enfermera me entregó un sobre que mamá había dejado. Decía: te esperamos en casa. Y yo, iluso, no pregunté cuál casa. El día que salí del hospital, el aire olía distinto, más pesado, más real. Llamé a mamá y me dijo que fuera directo a su casa, que me había preparado la habitación de siempre. Yo insistí en ir primero a la mía, solo a recoger unas cosas. No insistió demasiado. Después de lo que encontré, entendí por qué. Esa noche dormí en su sofá, con la pierna inmovilizada y la cabeza dando vueltas. Mamá preparó té de manzanilla, se sentó a mi lado, y sin mirarme me dijo que había hecho lo necesario, que Daniela había ayudado a vender la casa en buen precio, y que con eso podríamos pagar mis deudas y tener un colchón por si algo salía mal. Yo no tenía deudas, y lo sabía. No quise gritarle, no podía, solo la escuché hablar como si todo fuera un favor.
como si no hubiera vendido el único lugar donde alguna vez me sentí en paz. Esa noche me quedé despierto mirando el reloj de pared que hacía un tic-tac perfecto. Pensaba en la casa, en mis cosas, en mis libros, en el olor a pintura vieja. Y también pensaba en Daniel, en cómo siempre lograba que mamá hiciera lo que él quería. Y en cómo yo, por costumbre, lo había dejado pasar una vez más. No dormí, y al amanecer, mientras mamá roncaba en su habitación, abrí su escritorio. Encontré papeles de la venta, contratos, firmas, y su nombre, el de Daniel, ahí, en la parte de gestor autorizado. Fue entonces cuando algo cambió. No fue rabia, fue algo más frío, una especie de claridad. Esa clase de pensamiento que llega cuando ya no te queda nada que perder. Al principio quise creer que era un error, que Daniel solo había ayudado con los trámites, que mamá se había confundido. Pero mientras revisaba esos papeles, entendí que no. La escritura tenía mi firma falsificada, burda, torpe, pero suficiente para que el notario la aceptara. Había un número de cuenta al que se había transferido el dinero, y no era el mío, era de Daniel. Estuve toda la mañana sentado frente a esos documentos, con el té frío al lado y el sonido de los pájaros afuera como si nada pasara. Mamá despertó tarde. Me saludó con esa dulzura que siempre usaba para desactivar cualquier discusión. Me preguntó si había dormido bien. No respondí, solo la miré. Y ella, sin saber por qué, bajó la mirada. Fue por tu bien, dijo, casi en un susurro. Daniel me explicó que estabas en una situación difícil, que ibas a perder la casa igual. ¿Y le creíste? Le pregunté. Es tu hermano. Él nunca haría algo malo a propósito. Me reí, no de burla, de incredulidad. Ella no veía lo que yo veía. Para ella, Daniel seguía siendo el niño que necesitaba que le ataran los cordones, el que soñaba en grande. Para mí, era un tipo que había aprendido a usar a los demás como escaleras. Intenté llamarlo ese mismo día. No contestó. Le escribí, sé lo de la casa. Tenemos que hablar. El mensaje se quedó en visto durante horas. A las 9 de la noche, finalmente respondió, tranquilo, bro. No te enojes, mamá solo quería ayudarte. Te paso mañana y lo hablamos. No pasó. Y al día siguiente, su número ya estaba bloqueado. Durante una semana viví con mamá, intentando mantener la calma. Ella cocinaba como si nada, hablaba de la vecina, de las novelas, del clima. A veces parecía olvidar lo que había hecho, y luego, en medio de una frase, bajaba la voz, como si algo le pesara. Una noche, mientras cenábamos, me dijo, Daniel prometió que te devolverá el dinero cuando su empresa empiece a funcionar. Yo solo asentí, sin decirle que ya había buscado la supuesta empresa en internet y no existía. Esa fue la primera vez que pensé en vengarme, pero no como una reacción, más bien como una consecuencia lógica. Si él había usado mi nombre, mis papeles y a mi madre para robarme, entonces lo mínimo que podía hacer era devolverle el golpe, del mismo modo. Empecé a ir a su entorno. Sabía dónde trabajaba, con quién se reunía, en qué cafés hacía negocios. Me presenté un par de veces, fingiendo que quería invertir. Nunca me reconocieron. Daniel hablaba tanto de sí mismo que casi ni mencionaba que tenía hermano. Eso me ayudó. Conseguí hablar con una de sus supuestas socias, una mujer joven que se notaba demasiado confiada en él. Me contó que Daniel estaba buscando capital para una app de servicios financieros inclusivos. Le prometía retornos rápidos, contratos simples, cero riesgos. Y ya había conseguido un par de inversores pequeños. Cuando escuché eso, sentí que se abría una puerta. No iba a denunciarlo, no todavía. Primero quería verlo caer. Verlo con el mismo vacío con el que yo había visto mi casa en manos de otro. Esa noche, al volver a casa de mamá, ella me esperaba despierta. Me preguntó si había estado con Daniel. Le mentí. Dije que no sabía nada de él, que prefería no hablar del tema. La abracé, y en ese abrazo sentí algo extraño, una mezcla de ternura y resentimiento, porque aún la quería, pero ya no confiaba en ella. Antes de dormir, abrí de nuevo los papeles y tomé una decisión. No lo iba a enfrentar todavía, lo iba a acompañar. Iba a acercarme lo suficiente para que bajara la guardia. Y cuando lo hiciera, todos iban a ver quién era realmente Daniel. A veces pienso que, si en ese momento alguien me hubiera detenido, si mamá me hubiera dicho una palabra sincera, tal vez habría frenado. Pero no lo hizo. Solo me dijo, hijo, confía en tu hermano, él sabe lo que hace.
Y fue justo eso lo que me dio la fuerza para seguir adelante. Volví a hablar con Daniel 2 semanas después. Fui yo quien lo llamó. Sonó sorprendido, aunque fingió alegría. Hermano, justo estaba por escribirte. Mamá me dijo que estabas mejor. Sí, mejor. Le dije. Quería verte, aclarar las cosas. Aceptó sin dudar. Nos vimos en un bar de esos nuevos, llenos de luces cálidas y música suave. Daniel llegó puntual, con su camisa cara y su sonrisa de siempre. Si esta historia te está gustando, suscríbete. En Mele Reddit, un video nuevo cada día. Me abrazó como si no hubiera hecho nada. Sabía que no me ibas a guardar rencor, dijo. Mamá solo quiso ayudarte, tú sabes cómo se pone. Asentí, sonreí. Y ahí, mientras lo escuchaba hablar de su empresa, supe que lo tenía. Pasamos casi una hora conversando. Me mostró presentaciones en su laptop, números inflados, frases vacías. Decía que necesitaba un socio confiable, alguien que supiera de contabilidad, que le ayudara a estructurar todo legalmente. Y aunque lo odiaba, tuve que reconocerlo, sabía vender humo. Era un talento, uno asquerosamente útil. Podría ayudarte con eso, le dije al final. Tal vez hasta invertir algo, si me dejas ver los papeles. Daniel me miró con una mezcla de sorpresa y alivio. ¿Hablas en serio? Sí, no quiero pelear más. Somos hermanos, ¿no? Esa frase lo desarmó. Era justo lo que necesitaba oír. Desde ese día, empecé a ir a sus reuniones, a revisar sus cuentas, a ganarme la confianza de su entorno. Y lo peor es que me sentí bien haciéndolo. Después de tanto tiempo siendo el hermano bueno, por primera vez tenía el control. Él no lo notaba, pero cada número que me mostraba, cada mentira que me soltaba, era una pieza más en el plan. Mamá estaba feliz. Decía que por fin la familia se estaba uniendo otra vez. Yo fingía sonreír, ayudaba a Daniel con sus presentaciones, le corregía informes, le prestaba mi nombre para reuniones. Mientras tanto, guardaba copias de todo, contratos falsos, correos, promesas que nunca podría cumplir. Un día me pidió que lo acompañara a una cena con potenciales inversores. Era un restaurante caro, de esos donde los meseros te llaman por tu apellido. Daniel hablaba sin parar, vendía sueños. Yo observaba, notaba los gestos, los vacíos, las contradicciones. Y me di cuenta de que esos hombres confiaban en él del mismo modo que mamá lo hacía, porque quería creer en alguien que parecía seguro de sí mismo. Era su truco, el mismo que me había robado todo. Cuando terminamos, me dijo que había cerrado el trato. Me abrazó de nuevo. Sabía que podía contar contigo. Yo lo miré a los ojos. Por un instante, casi sentí lástima. Casi. Durante las siguientes semanas, su proyecto creció. O al menos, eso parecía. En realidad, el dinero que entraba lo usaba para cubrir huecos de otros inversores. Un castillo de naipes. Y yo estaba ahí, apuntando cada movimiento. Tenía capturas, copias, nombres. Solo necesitaba el momento exacto. Ese momento llegó en una cena familiar. Mamá quería celebrar que los hermanos por fin se habían reconciliado. Invitó a todo el mundo, primos, tíos, vecinos. Preparó su plato favorito de Daniel, ese guiso de carne con papas que solo hacía en ocasiones especiales. Yo la ayudé en la cocina, en silencio, mientras ella tarareaba una canción vieja de la radio. Me preguntó si estaba nervioso. Le dije que un poco. No mentí. La cena fue normal al principio. Todos reían, brindaban, hablaban de lo bien que le iba a Daniel. Él disfrutaba cada palabra, como si el mundo girara a su alrededor. Y en cierto modo, en esa casa, así era. Cuando mamá levantó su copa y dijo brindo por mis hijos, supe que era el momento. Saqué mi teléfono, lo puse sobre la mesa y abrí un archivo. Era un video. Daniel aparecía explicando, frente a sus socios, cómo había usado el dinero de un préstamo familiar para cubrir sus deudas, cómo había convencido a su madre de vender una propiedad y arreglado la firma para evitar problemas. Risas, copas chocando. Yo había grabado todo sin que él lo notara. El silencio en la mesa fue inmediato. Mamá soltó la copa. Daniel intentó hablar, pero se atragantó con sus propias palabras. Yo no dije nada, solo dejé que se escuchara. Cuando el video terminó, lo miré. Ahí está tu brillante empresa, le dije. Felicitaciones. Se levantó furioso, dijo que era una broma, que el audio estaba manipulado, pero nadie le creyó. Mamá lloraba, los demás lo miraban con desprecio, y él se fue.
Salió sin mirar atrás, tropezando con una silla. Yo me quedé ahí, sentado. Mamá me pidió que apagara el teléfono. Lo hice. Nadie habló durante un buen rato. Esa noche no dormí. La casa olía a vino y a tristeza. Mamá entró a mi habitación al amanecer. Se sentó en la cama, con los ojos rojos. No tenías que hacerlo así, me dijo. ¿Cómo querías que lo hiciera? Respondí. Era tu hermano. Esa frase me dolió más que todo lo anterior, porque todavía lo defendía, incluso después de ver la verdad. Ella no me habló por días. Decía que había humillado a la familia, y tal vez tenía razón, pero también sentía algo que no podía negar, alivio, una calma extraña, pesada, como si, por fin, todo hubiera quedado en su sitio, aunque ese sitio fuera el vacío. Empecé a empacar mis cosas esa misma semana. No podía seguir ahí. Cada rincón me recordaba lo que había perdido, la casa, la confianza y ahora, a mi madre. Cuando me fui, ella ni siquiera salió a despedirse. Solo escuché su voz desde el pasillo. Cuídate, hijo. Y eso fue todo. Pasaron 3 meses. No supe nada de Daniel. Mamá seguía sin responder mis mensajes, aunque de vez en cuando me reenviaba cadenas religiosas, como si rezar por mí fuera más fácil que hablar conmigo. Vivía en un pequeño apartamento alquilado, lejos de todo. No era mi casa, pero tampoco quería que lo fuera. Las noches eran lo peor, no por culpa, sino por costumbre. Durante años, había creído que ser el hijo tranquilo me daba paz. Ahora entendía que solo me había anestesiado. La venganza, en cambio, me había despertado, y no podía volver a dormir. Una tarde de lluvia, mientras revisaba papeles en la mesa, alguien tocó la puerta. Al abrir, lo vi, Daniel, empapado, ojeroso, con la barba crecida y esa sonrisa rota que solo tiene quien ya lo perdió todo. Necesitaba verte, dijo. No supe qué responder. ¿Qué quieres? Hablar, por favor. Lo dejé pasar, no por compasión, sino por curiosidad. Quería ver en qué se había convertido. Se sentó frente a mí, las manos temblando. Intentó explicarse que lo habían estafado, que los inversores lo habían denunciado, que mamá tuvo que vender su auto para pagar abogados. Yo lo escuchaba en silencio. Cada palabra suya era un eco del hombre que alguna vez admiré y que ahora me costaba reconocer. Tú ganaste, me dijo al final, mirándome fijo. ¿Estás feliz? Me quedé callado. La verdad es que no lo estaba. No se trataba de ganar, respondí. Claro que sí, sonrió con amargura. Todo esto fue para eso. Se levantó, caminó por el apartamento, observando las paredes vacías, las cajas apiladas, el aire pesado. ¿Sabes qué es lo peor? Dijo. Mamá todavía te defiende. Dice que solo querías justicia. ¿Y tú? Yo creo que querías verme caer. Tal vez, admití. Daniela sintió, como si esperara esa respuesta. Metió la mano en su chaqueta y sacó algo, las llaves de mi antigua casa. Las dejó sobre la mesa. La compraron hace poco, dijo. El nuevo dueño me las dio para que te las entregara. Dijo que había encontrado una caja con tu nombre en el sótano. No las toqué. No podía. Eran el último resto de algo que ya no existía. Daniel siguió hablando, pero su voz se fue apagando. Cuando terminó, me pidió dinero. No mucho, lo justo para empezar de nuevo. Me miró como antes miraba a mamá, con esa mezcla de ternura y manipulación que siempre le funcionaba. Por un momento, casi cedo, casi. Fui hasta la cocina, saqué un sobre y lo puse sobre la mesa. Dentro había billetes, pocos. Él los miró, luego me miró a mí. ¿Esto es todo? Sí, dije, es todo. Tomó el sobre, lo guardó, y sin decir más, se fue. No cerré la puerta. Lo vi caminar bajo la lluvia, cada paso más lento, más torcido, y supe que no volvería a verlo. Esa noche abrí la caja que me había mencionado. Dentro había fotos viejas, recibos, un llavero oxidado con mi nombre, y una nota de mamá, escrita a mano. Tu hermano solo quería ayudarte, no lo odies. Al final, solo se tienen el uno al otro. No lloré, ni siquiera sentí tristeza. Solo un cansancio seco, como si me hubieran vaciado por dentro. Tomé las llaves, las miré un largo rato. Luego salí al balcón. La lluvia había parado, pero el suelo seguía mojado. Desde allí podía ver las luces del barrio reflejándose en los charcos. Pensé en todo lo que había hecho, en cómo cada decisión me había traído hasta ese punto. Y entendí algo que no quería entender. No había justicia en lo que hice. Solo equilibrio. Frío, perfecto, inútil equilibrio.
Cerré la mano alrededor de las llaves. Eran pesadas, ásperas, y sin pensarlo demasiado, las solté. Las vi caer lentamente, rebotar contra el cemento y desaparecer en la oscuridad. Me quedé ahí, inmóvil, sin culpa, sin alivio. Si esta historia te gustó, suscríbete. En Mele Reddit, un video nuevo cada día.